Explorar cuevas puede ser una aventura emocionante, pero también viene con muchos peligros inherentes. A lo largo de la historia, ha habido muertes realmente trágicas y horribles en cuevas, que sirven como un recordatorio contundente de los riesgos involucrados. Gregory Wilhelm, de 32 años, y sus 3 amigos, 2 chicos y 2 chicas, estaban viviendo sus mejores vacaciones en Maui, Hawái. Tomaban el sol, se sacaban selfies y hacían todas esas cosas clásicas de turistas. Un día deciden visitar el Parque Estatal Guayanapanapa. Ya sabes, ese tipo de lugar que te hace querer abrir un blog de viajes. Todo iba perfecto, hasta que dejó de serlo. Mientras deambulaban, el grupo se topó con las legendarias cuevas Guayanapanapa. Intrigados y llenos de adrenalina vacacional, el grupo se detuvo junto a una serena piscina iluminada en la entrada de la cueva. Las mujeres optaron por quedarse a relajarse junto al agua, probablemente imaginando un ambiente tipo spa, mientras que Gregory, impulsado por la curiosidad y tal vez con un poco de exceso de confianza, convenció a uno de los chicos de unirse a una misión espontánea de exploración de cuevas. Ahora, no tenían linterna, pero Gregory, siempre ingenioso, metió su teléfono en una bolsa de plástico para mantenerlo seco y lo convirtió en una linterna improvisada. No era precisamente aprobado por Bear Grylls, pero bueno, funcionó por un rato. Así que Gregory y su compañero explorador se metieron en la cueva como si fuera el comienzo de una aventura en busca de tesoros. A unos cuantos metros adentro, el agua ya les llegaba a la cintura. Delante de ellos, una roca enorme, y debajo de ella, una piscina oscura y profunda que al parecer era un punto de moda para los buzos temerarios. Naturalmente, decidieron darse un clavado rápido. Solo 1 minuto bajo el agua, dijeron. Solo una miradita, nada del otro mundo. Gregory iba al frente con la luz de su confiable celular mientras su amigo lo seguía de cerca. Pero las cosas dieron un giro inesperado cuando se dieron cuenta de que la piscina era mucho más profunda de lo que pensaban. Gregory, impulsado por esa energía de solo un vistazo más, nadó hacia un estrecho pasadizo bajo el agua. Fue entonces cuando su amigo, ya completamente harto de la aventura, se asustó y salió en silencio, dejando a Gregory solo en el abismo acuático. Cuando Gregory se dio cuenta de que estaba solo, necesitaba aire, con urgencia, pero al girar, se topó con una oscuridad total. Entró en modo pánico. A tientas, atravesó el laberinto submarino y logró encontrar un pequeño bolsillo de aire, como algo sacado de una película de acción. Pero la cueva era como una criatura viva, impredecible y salvaje. Las olas golpeaban, las corrientes cambiaban y el reloj corría. Sin otra opción, Gregory se adentró más en la cueva. Mientras tanto, el chico que había huido logró encontrar el camino de regreso a la superficie, jadeando al borde de la piscina. Gregory, sin embargo, seguía desaparecido. El pánico se extendió rápidamente. Las 2 mujeres corrieron dentro de la cueva. Eso sí que es valentía. Encontraron al chico totalmente fuera de sí y supieron que la situación era grave. El chico, ahora completamente consumido por la culpa, se zambulló de nuevo en la cueva, diciéndoles a las mujeres que gritaran para que él pudiera usar sus voces como un GPS humano. Después de un par de intentos fallidos, finalmente vio algo, un débil resplandor a lo lejos. Era el teléfono de Gregory, aún brillando valientemente. Pero Gregory, en ningún lado. Corrieron hacia afuera y llamaron al departamento de bomberos de Hana, lo que dio inicio a una operación de rescate a gran escala. Lamentablemente, para cuando llegó la ayuda ya era demasiado tarde. Los reportes revelaron que Gregory había perdido la orientación en un pasaje estrecho. Cuanto más intentaba escapar, más desorientado se volvía. Finalmente tomó un giro equivocado, y su aliento se acabó en la sofocante oscuridad de la cueva. El 17 de septiembre del 2000, los hermanos Michael y Paul Hayden decidieron que era momento de una pequeña aventura nostálgica, o lo que algunos podrían llamar una terrible idea envuelta en recuerdos de infancia. Se dirigieron al cañón Goss en la Crescenta Montrose, California, para visitar una cueva que habían explorado muchas veces cuando eran niños junto con sus otros 4 hermanos. Y no era cualquier cueva. Era como una casa del terror natural llena de trampas, con repisas secas, agujeros misteriosos y una profunda y oscura piscina de agua que descendía unos 30 metros. Porque, claro, ¿a quién no le gusta un poco de peligro cuando está recordando viejos tiempos? Para entrar, tuvieron que colarse por una entrada angosta de la cueva, más o menos del tamaño de un lavavajillas, de 90 por 120 centímetros, que conducía a un túnel horizontal de 15 metros de largo. Paul,
siendo el valiente, o tal vez solo el que tenía mejor equipo, tomó la delantera. Y no era un espeleólogo de fin de semana cualquiera. Era sargento mayor y buzo de élite en la Fuerza de Rescate de la Fuerza Aérea. Básicamente, si alguien podía con esto, era él. Se colocó su equipo de buceo, con aire suficiente para 2 horas, y una cámara GoPro en la cabeza para iluminar el camino y grabar la travesía épica. Mientras tanto, Michael se quedó junto a la piscina de agua como el socorrista más responsable del mundo. Los hermanos improvisaron un sistema con una cuerda, atando un extremo a una gran roca en la cueva principal. Michael tiraba de la cuerda de vez en cuando como diciendo, ¿todo bien? Y Paul respondía con un tirón, todo en orden, hermano. Durante los primeros 20 minutos, todo fue viento en popa, o mejor dicho, tirones suaves de cuerda, pero luego, nada. Michael dio un tirón a la cuerda. Silencio. Lo intentó de nuevo, y aún nada. Peor aún. La cuerda se había puesto rígida e inmóvil. Mala señal. Pensando que Paul podía estar atorado, Michael tiró con todas sus fuerzas, como si su vida, o, más exactamente, la de Paul, dependiera de ello. Cuando no funcionó, salió disparado de la cueva más rápido que un adolescente entrando a escondidas después del toque de queda y llamó a los profesionales. El departamento de bomberos local no perdió tiempo. Muy pronto, la oficina del sheriff de Los Ángeles y el departamento de bomberos de Los Ángeles se unieron a la escena, corriendo como si fuera una película de acción de Hollywood. Cuando los rescatistas encontraron la GoPro de Paul, revisaron la grabación. Lo que descubrieron fue escalofriante. El video capturó el momento en que Paul llegó a un pozo de agua abandonado y se quitó el regulador para tomar aire de una burbuja. Ahora bien, aquí está el detalle con las burbujas de aire en cuevas viejas y espeluznantes. No son precisamente bares de oxígeno de lujo. Estas burbujas no circulan aire fresco. En cambio, se convierten en un asqueroso cóctel de gases de descomposición de la tierra, las rocas y de cualquier criatura desafortunada que se haya descompuesto cerca. Súmale los gases liberados por la erosión del agua en la piedra, y lo que tienes es una burbuja llena de condena de dióxido de carbono. Aunque Paul era un buzo experimentado, no era un buzo de cueva certificado. Sabía de los riesgos y generalmente llevaba un encendedor para probar la calidad del aire. Encendías la llama, y si se apagaba, te regresabas. Pero ese día no tenía su encendedor. De todos modos, respiró, suponiendo que estaría bien solo por un segundo. No lo estuvo. La grabación terminó con Paul deslizándose bajo el agua, sin hacer movimiento alguno para volver a colocarse el regulador. Se desmayó al instante, vencido por el aire tóxico. En 1 o 2 minutos se había ahogado, en silencio, de repente y de manera trágica. 26 de marzo de 2016. Que suene la música dramática porque hoy es el día en que 2 buzos de cuevas de élite, Mike Young y Shane Thompson, sí, un veterano legítimo de la Marina, se preparan para una odisea submarina en el nada amigable y absolutamente misterioso Agujero Azul de Santa Rosa, en Nuevo México. Este lugar no es un tranquilo río lento para pasear en flotador, es más bien como una casa de diversión submarina creada por la madre naturaleza, con un oscuro pasado. Verás, el Agujero Azul fue clausurado allá por 1976 después de que 2 buzos murieran trágicamente en sus profundidades. Durante 40 años permaneció sellado, intacto y aterrador. Es decir, hasta que un equipo de 10 valientes decidió decir, abramos de nuevo la piscina de Pandora, y se sumergieron de lleno. Durante los primeros 2 días, todo fue relativamente tranquilo. El equipo inspeccionó los túneles como detectives de las profundidades, mapeando áreas que nadie había visto en décadas. Pero el tercer día, ahí empezó la verdadera aventura. Mike y Shane tenían un solo trabajo, explorar un túnel súper estrecho a 42 metros, y luego, si aún tenían espacio, literalmente, intentar otro pasadizo angosto a 50 metros. El plan era claro. Mike atravesaría la parte más estrecha solo, y Shane se quedaría a 50 metros esperando. Mike haciendo su mejor imitación de un submarino contorsionista. Se retorció y se deslizó por los pasajes rocosos como si estuviera audicionando para una clase de yoga submarino. Mientras tanto, Shane se suponía que debía quedarse quieto. Pero la curiosidad, esa vieja entrometida, pudo más. Ya fuera por FOMO, o por la emoción de lo desconocido, Shane rompió el plan y siguió a Mike hacia las profundidades, completamente en contra de lo acordado. Arrastrándose, esquivando rocas y deslizándose por curvas estrechas y claustrofóbicas, Shane finalmente se topó con un campo de sedimentos, una abertura de apenas 1 metro.
Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente peligrosas. Su respirador de espalda se atoró en una roca que sobresalía. Forcejeó, se retorció. Intentó zafarse como Houdini, pero nada funcionaba. Estaba atrapado, y el reloj corría. De repente, ¡pum! El brazo de Mike chocó contra la cabeza de Shane. ¡Boom! Un reencuentro bajo el agua. A casi 60 metros de profundidad se miraron a los ojos. Shane gritó con la boca llena de burbujas. «¡Hermano! ¡Estoy atorado!». Mike, tan sereno como siempre, hizo unos movimientos heroicos de buzo profesional y logró liberar a Shane. Pero en el caos, su única línea de vida, la preciada cuerda guía, se soltó de su lugar. ¡Ups! Ahora Mike estaba solo en un laberinto de rocas sin GPS. Mientras tanto, Shane, todavía en modo pánico, se lanzó hacia adelante y terminó enredado en la cuerda. Se liberó, sí, pero también la perdió. Ahora, flotando solo, sin dirección y con la ansiedad disparada, empezó a hiperventilar. Justo lo que menos quieres cuando usas un rebreather. Entonces, aparece Mike de nuevo, como Aquaman con el mejor timing del mundo. Lo agarra y trata de guiarlo hacia afuera. Pero Shane, en plena crisis de pánico, se zambulle bajo Mike y vuelve a quedarse atorado. En la lucha frenética, le da una patada en plena cara a Mike. Le rompe el traje y lo deja empapado en agua a 11 grados Celsius. No exactamente el concepto de compañero de buceo. Shane, ahora usando su tanque de emergencia, se lanza hacia adelante, solo para quedar atrapado una tercera vez. Mike, pensando que su compañero estaba adelante, siguió la cuerda, hasta que se dio cuenta de que Shane había desaparecido. El corazón se le hundió. Retrocedió y encontró a Shane atascado en un estrecho hueco, con el equipo destrozado, la boquilla afuera y el tanque vacío. Era demasiado tarde. Mike intentó salvarlo, pero no había nada más que hacer. Con el corazón destrozado, nadó solo hacia afuera para reportar la tragedia. Al día siguiente regresó por su cuenta, atravesando de nuevo el traicionero campo de rocas, no solo para recuperar un cuerpo, sino para honrar a un amigo perdido en lo profundo. Una tarde fría, alrededor de las 3:45 de la tarde del 28 de noviembre de 1985, 7 almas aventureras decidieron dejar a un lado las obras del pavo y hacer algo un poco más extremo: espeleología. Su plan original era explorar Freyer's Hole, pero gracias a unas lluvias nada amigables que habían inundado el lugar, cambiaron de idea y eligieron la entrada Fullers de la cueva Culberson Creek, en el condado de Greenbrier, Virginia Occidental. Suena como un plan B seguro, ¿no? Bueno, no exactamente. Aquí está el asunto. Ninguno del grupo había estado antes en Fullers. Ya sabes, una exploración casual en territorio desconocido. ¿Qué podría salir mal? La entrada de la cueva era un cañón angosto, de apenas 1,5 a 2,5 metros de ancho, con un arroyo de agua rápida, de unos 15 a 30 centímetros de profundidad, corriendo sobre losas de roca tambaleantes. No era precisamente un sendero de 5 estrellas para caminatas. A unos 15 metros hacia adentro, el camino descendía, y justo en medio de todo se encontraba una enorme roca, descansando en el arroyo como si fuera su dueño. A las 3:50 de la tarde, 3 de los espeleólogos lograron pasar la roca sin problemas. El siguiente trío avanzó, liderado por Eric Sackley, de 26 años. Pero cuando Eric llegó al centro de esa roca gigante, la madre naturaleza decidió lanzar una bola curva. Con un movimiento repentino, la roca se inclinó hacia la izquierda, como si acabara de recordar una cita, y aprisionó la cabeza de Eric en una posición aterradora, erguida. Sus amigos reaccionaron de inmediato. Uno corrió de vuelta a pedir ayuda mientras los demás trataban de liberarlo. 4 personas contra una roca. Y la roca ni se inmutó. Básicamente estaba diciendo, buen intento. Pensando rápido, uno de los espeleólogos sostuvo a Eric desde abajo para aliviar la presión en su cuello, mientras los otros rebuscaban en la entrada de la cueva, al estilo MacGyver, buscando cualquier cosa que pudiera servir como palanca. Alguien encontró piezas viejas de camión, porque claro, tenía que haber chatarra de camión en la cueva, pero ni siquiera eso fue suficiente para mover la roca terca. Así que otro espeleólogo fue enviado a buscar un gato hidráulico, de esos que pueden levantar hasta una casa pequeña, y otro contactó a la red de rescate de cuevas de la región este. La situación se estaba poniendo seria muy rápido. Para las 4:10 de la tarde, la tragedia se profundizó. Eric perdió el conocimiento menos de medio minuto después de que la roca lo aprisionara. A pesar de eso, a las 3:59 de la tarde, uno del grupo, John Evans, le tomó el pulso y aún seguía latiendo fuerte.
Había esperanza. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado. Alrededor de las 4:20 de la tarde, su herramienta heroica, el gato hidráulico, finalmente hizo su entrada dramática. Combinado con unas confiables palancas, el equipo logró mover la roca obstinada. Con cuidado, trasladaron a Eric unos 6 metros hasta un lugar seco, e inmediatamente comenzaron la reanimación cardiopulmonar. El equipo de rescate de Rennick apareció poco después, como caballería al rescate, y un paramédico tomó el control a las 4:29 de la tarde. Las cosas parecían alentadoras, aunque con cautela. Eric fue sacado de la cueva en una camilla y trasladado de urgencia en ambulancia al hospital. En el camino, los profesionales médicos intentaron de todo: sueros, medicamentos cardíacos, todo el paquete. Pero a pesar de todos los esfuerzos, nada pudo traerlo de vuelta. Eric Sackley fue declarado oficialmente muerto a las 6:05 de la tarde. Fue un final desgarrador para lo que comenzó como un desvío aventurero. La historia de la cueva Culberson Creek es un recordatorio sombrío de que incluso los exploradores más valientes enfrentan peligros reales en lo desconocido profundo. Un solo paso en falso, o en este caso, una roca que se mueve, puede cambiarlo todo en cuestión de segundos. John Jones, un buscador de emociones de 26 años, pone la mira en la cueva Nutty Putty en el desierto de Utah, justo a las afueras de Salt Lake City. Ahora, esta no era su primera vez en el mundo de la espeleología. Él y su hermano Josh ya habían explorado varias cuevas por todo Utah, pero Nutty Putty era otra bestia. Era una cueva popular, conocida por ser relativamente amigable para principiantes, con zonas como un enorme laberinto y un tobogán gigante que cualquiera podía ver. Pero también tenía áreas complicadas, incluido el infame Birth Canal, un paso estrecho que solo los aventureros más experimentados se atrevían a enfrentar. John no iba solo en este viaje. Lo acompañaba un grupo de 11 personas, entre familiares y amigos. Aunque la cueva había estado cerrada por un tiempo debido a algunos accidentes, Josh logró conseguir un permiso especial, y el 24 de noviembre de 2009, al grupo se le permitió entrar. El resto del equipo se quedó con lo fácil, pero John y Josh tenían otros planes. Busquemos algo un poco más desafiante, pensaron, y se lanzaron a explorar las partes más estrechas e intensas de la cueva. Llegaron al Birth Canal, que era prácticamente el paso más apretado de toda la cueva. Después de superarlo con éxito, encontraron el Corkscrew, un túnel serpenteante y retorcido que solo los más valientes, o los más temerarios, intentaban. 5 años antes, otro espeleólogo llamado Brock Clark se había quedado atorado en el Corkscrew durante 14 horas, pero John no se intimidó. Con 1,80 m de estatura y 90 kilogramos, pensó que estaría bien. Lo que no sabía era que estaba a punto de entrar en territorio desconocido. Siguió avanzando, pensando que aún estaba navegando por el Birth Canal, pero las cosas se torcieron rápido. John se deslizó más profundo en el túnel, pateando con los pies mientras intentaba sostenerse y empujarse de vuelta hacia arriba. Le gritó a Josh que se detuviera, y empezaron a tratar de descubrir cómo desatascarlo. John vio un agujero más adelante, creyendo que lo llevaría a un espacio más amplio, pero no, era un callejón sin salida. Y así, sin más, John quedó encajado cabeza abajo, atrapado en un agujero de 18 por 10 pulgadas. La desesperación se apoderó de él mientras gritaba pidiendo ayuda, pero los intentos de Josh por jalarlo no funcionaron. Después de un rato, Josh, ya exhausto, tuvo que salir a pedir ayuda, dejando a John colgado cabeza abajo, con la presión de la gravedad empeorando lentamente todo. 3 horas después, llegó el primer rescatista. El equipo intentó usar cuerdas para jalar a John hacia afuera, pero tampoco funcionó. Entonces montaron un sistema de poleas, el mismo que había liberado a Brock Clark años antes. Pasaron horas, pero finalmente elevaron a John lo suficiente como para que el rescatista pudiera hacer contacto visual con él, e incluso darle algo de Gatorade. Lamentablemente, las piernas de John se habían quedado inertes y ya no ayudaban en la maniobra. Consideraron seriamente romperle las piernas para sacarlo. Pero justo cuando estaban más cerca de liberarlo, ocurrió el desastre. La cuerda de la polea se rompió, golpeó al rescatista en la cara y lo dejó inconsciente. Como si no fuera suficiente, John resbaló de nuevo hacia el agujero, y el equipo tuvo que dedicar otra hora a reparar el sistema de poleas antes de poder intentarlo de nuevo. Cuando por fin intentaron jalarlo una vez más, John no respondió. Cundió el pánico al darse cuenta de que no podían levantarlo sin su ayuda. Enviaron a un paramédico al interior de la cueva para revisar a John, pero para las 11:56 de la noche del 25 de noviembre, se declaró su fallecimiento. La cueva se selló con concreto,
y se colocó una placa para honrar su vida. Es una aventura trágica que nadie podría haber previsto. Una historia de valentía, perseverancia y un desafortunado giro del destino que terminó demasiado pronto. Gracias por haber llegado al final. ¿Cuál de los casos te pareció el más perturbador? Voy a estar respondiendo en los comentarios. Espero verlos allí. Si tienen sugerencias sobre de qué deberían tratar los próximos videos, no duden en decírmelo. Este canal es de todos. ¡Hasta luego!